Bueno, continuando con el tema de corrosión, aquí tenemos una celda electroquímica. Es exactamente lo mismo que vimos la vez pasada. Aquí tendríamos la celda, tenemos un electrodo, tenemos el acero, donde uno de los dos se va a corroer y el otro se va a reducir. Cuando hablamos de reducir, no es que necesariamente el material se está reduciendo. Cuando hablamos de reducir, lo que se reduce en la práctica es el líquido que está aquí, el electrolito, no tanto el material, sino es esta parte. Este material realmente no le pasa nada. Lo que hace es se protege. Ahora, ¿cuál de los dos uno de los dos se tiene que reducir y el otro oxidar? ¿Cuál de los dos? El que tenga el potencial más negativo. El que hayamos, la hipótesis es, se reduce a aquel que hayamos utilizado más energía para refinarlo en el proceso de metalurgia. El que gastamos más energía para obtenerlo de su estado naturaleza a su estado, digamos, comercial. Ese va a ser el que se va a oxidar, y el que hayamos gastado menos energía para obtenerlo como lo tenemos en esta configuración es el que se va a reducir. Esa es la hipótesis. Entonces, ahorita vamos a ver cuál es el que se reduce ya con números. Ahorita más adelante hay que ver unos conceptos antes. Bueno, entonces como uno de los dos va a liberar electrones, seguramente ese es el hierro, el cobre, yo creo que es el que se protege, no recuerdo. Me parece que sí, el cobre, ahorita lo vemos. Y el acero es a ver, el acero Serían los que se oxidan. sería el que se oxida, yo creo, y el cobre el que se protege, o pudiera ser al revés. Pero no hay problema, ahorita vamos a ver, a deducir cómo exactamente pasa. Una forma es poner un voltímetro y ver cuál es la terminal negativa y cuál es la terminal positiva. Entonces, la negativa es la que se oxida y la más positiva es la que se reduce, la que se va a proteger. Bueno, entonces, como va a haber liberación de electrones, aquí los podemos aprovechar y tomar y generar un trabajo. En este caso, pues, ese trabajo en energía, este, en luz, lo podemos convertir. Entonces, ¿cuándo se va a apagar esta luz? Cuando se termine, se agote el que se está oxidando, o cuando se agote el electrolito. Entonces ya no va a haber de dónde sacar electrones. Bueno, entonces hay cuatro condiciones para que haya un mecanismo de corrosión. El primero es que exista un diferencial de potencial. Para eso tiene que haber un ánodo y un cátodo. Uno debe ser el que se oxida y otro debe ser el que se corroe. De hecho, si metemos dos materiales, uno se oxida y uno se corroe. Eso es de forma natural, porque tienden a estar en su estado natural. Debe existir un medio electrolítico, un medio agresivo, que ponga en contacto las zonas anódicas y catódicas. Puede ser, en el caso anterior es el jugo de limón. Debe existir un agente oxidante, el consumidor de electrones, disuelto en el medio agresivo. Entonces, el agente oxidante es del electrolito. Cuando se va a descomponer, una parte se va a ir hacia el ánodo y otra parte hacia el cátodo. Cuando se va hacia el ánodo, va a reaccionar y en otro va a absorber los electrones. Y otra, debe haber una conexión eléctrica entre las zonas anódicas y catódicas. O sea, aquí es el cable que se da. O puede ser que los dos metales estén literalmente en contacto, como sucede en los materiales cuando tenemos una aleación. Bueno, existen dos tipos de celda. Dentro de la celda, bueno, entendiendo por definición, la celda electroquímica es el conjunto de dos electrodos interactuando. Y aquí tenemos el electrolito, tenemos el cortocircuito entre los dos metales a través de un cable, pero estos pudieran estar en contacto. Y tenemos uno y los metales son diferentes, tienen diferente potencial. Esto se da
cuando tenemos diferencia potencial. Si fuera el mismo material no se da. Bueno, el mismo material, en teoría separados. Entonces, hay dos tipos de celdas electroquímicas, las espontáneas y las no espontáneas. Ahorita vamos a ver qué es esto de las espontáneas y no espontáneas, pero antes quiero aclarar algunas cosas. Entonces, hay algo que es el potencial de corrosión. Cuando se sumerge un material metálico en una solución acuosa, los átomos de mayor energía pasan a la solución como cationes. Tenemos nuestra solución. Y vamos a poner, introducimos una barrita de hierro. Aquí es una barrita de hierro. ¿Qué va a pasar? Que como tiene un potencial, el potencial va a liberar electrones, los átomos, principalmente en la superficie, y al liberar electrones, se convierte en un catión. Como el catión ya no tiene la misma naturaleza que el electrón neutro, se separa y se va hacia la solución. Porque aquí en la solución va a haber cargas negativas, entonces va a tender a irse hacia la solución. Y se da este proceso, que es un proceso de corrosión. Aquí se da un proceso de corrosión. Entonces, si vemos nuestro material, se va hacia la solución y se va a ir hacia la solución nuestros cationes. Pero ¿qué sucede? Que estos electrones van a quedar aquí liberados. Van a quedar liberados. Y entonces va a haber un diferencial de potencial entre la solución y nuestro material. Pero resulta que esto va a llegar un momento en que se va a saturar. Esto únicamente se va a mantener, es un proceso que va a mantenerse por algunos segundos. Entonces va a llegar un momento en que se satura y se hace negativo y es positivo y se van a tender a regresar. Entonces no se da el proceso de solución. Yo necesito aquí tener otro material para que absorba estos electrones y los meta a la solución. Y aquí alguna sal que se disuelva, por ejemplo cloruro de sodio, donde vamos a tener los sodios van a ser positivos y los cloros negativos. Los cloros van a absorber estos electrones que están aquí a través de otro electrodo y los sodios se van a tratar de juntar aquí para formar otra solución. Y después hay otras reacciones y al final voy a tener probablemente hidróxido de hierro y probablemente voy a tener voy a tener óxido de hierro. O si lo hago de forma controlada, aquí puedo poner sulfato de hierro. Entonces estos no reaccionan, simplemente van a estar aquí nadando en la solución. Pero al yo disolver aquí, por ejemplo, sulfato de hierro, voy a tener la misma cantidad de aniones y la misma cantidad de cationes. Esto lo que va a hacer, se va a polarizar positivamente mi solución aquí. Entonces, y va a llegar un momento en que se va a polarizar más negativo. Entonces, estos al principio tienden a irse, pero se van a regresar porque van a ser atraídos. Y se va a romper el equilibrio y no va a haber la corrosión. Por eso se dice que una condición, se está rompiendo una condición. La primera condición es que haya un ánodo, haya una solución acuosa, un electrolito. A lo mejor yo puedo poner este cable aquí, pero me falta otra condición, el cátodo. Alguien que absorba no, es al revés, perdón. A ver, ¿cuál era el que se oxidaba? El ánodo, ¿verdad? Y el cátodo es el que se reduce. Entonces yo necesito cátodo. Si no tengo el cátodo, esto se va a regresar. No se va a dar el proceso de corrosión. Entonces necesito a fuerza otro electrodo ahí que me dé un potencial diferente. Ya sea para que su óxido reduzca, pero para que pase el proceso de corrosión. Aquí no hay corrosión. Entonces, igual, yo no puedo medir, no hay forma de medir el potencial real de esto. Entonces, no se puede medir esto, aquí no hay un proceso de corrosión, porque nada más tengo uno de los dos
materiales, necesito otro material. Porque sí, a lo mejor al principio sí se desprende y aquí se va a cargar, pero estos electrones no hay por dónde, a dónde irse. No hay un sumidero donde salgan hacia el electrolito. Entonces, no hay forma, no puedo medir el potencial. Entonces hay una imposibilidad de medir la diferencia potencial absoluto de un electrodo. Entonces, por convenio, aquí necesito meter algo que conozca yo su potencial. Mido como ya conozco su potencial, yo puedo determinar este potencial. Entonces, es como la velocidad que hablábamos, la velocidad cuando hacemos cálculo en física. Por ejemplo, un automóvil se va moviendo a 20 kilómetros por hora, parte del punto 1 y parte del punto 2, hizo 1 minuto de recorrido. ¿Cuál es la velocidad del automóvil? Entonces, ahora esos 20 kilómetros, ¿con respecto a qué? Pues a un punto fijo en la Tierra. Pero ese punto realmente está cero, ¿no? Porque la Tierra está girando. Y luego la Tierra, además de que gira por su propio eje, gira alrededor del Sol. Y luego gira alrededor de algo más que no sé. Entonces, ¿quiénes tienen cero? No sabemos. O sea, no sé. Entonces no sabemos quién tiene la velocidad cero absoluto. Entonces, aún esos son problemas relativos. Aquí sucede lo mismo. Aquí vamos a meter un electrodo de reducción conocido. Entonces, para eso se ideó un electrodo que se conoce como electrodo normal de hidrógeno. Y a ese electrodo le asignamos el valor 0. Y a partir de ahí medimos. Entonces, si este electrodo es 0 y ¿dónde está el puntero aquí? Pantalla. Aquí va. Aquí está. Si este que coloco aquí lo hago 0 y aquí me da 2 voltios, significa que este es 2 voltios, el potencial. Si aquí es 0 y este me da menos 2 voltios, significa que lo que haya metido aquí tiene menos 2 voltios. Es el potencial. Entonces, se les ocurrió diseñar un electrodo que le llaman electrodo normal de hidrógeno, y a este se le asignó el valor 0. Ahora, ¿cómo se diseñó? Entonces, el cátodo es el que se oxida y el ánodo es el que se reduce, mira. Entonces se hace que haya una reacción de reducción en y se toma el hidrógeno, que se reduzca el hidrógeno. Entonces, el potencial que me dé aquí lo voy a asignar como 0 y a partir de ahí mido no, está bien. Y el cátodo se va. Aquí está, ¿no? Reacción Sí, de oxidación es el ánodo y el cátodo, sí, perdón. Entonces aquí voy a meter el material que me interesa medir y aquí voy a meter el otro material conocido que le voy a llamar electrodo de referencia. Hay varios electrodos de referencia, pero el original es electrodo de referencia de hidrógeno, normal de hidrógeno. Ahora, entonces, si este es 0 y aquí me da un voltaje, el voltaje que me da aquí es el potencial que se genera aquí. Entonces, yo puedo sustituir por cobre, por níquel, por aluminio, por un acero, y de esa forma yo puedo determinar los potenciales de cada una de las reacciones. Entonces, es el potencial de esta reacción que se está dando aquí. Entonces, cuando yo entro y viene el proceso, libera 2 electrones por cada cation, lo libera y se va hacia la solución. Y aquí hago una reacción controlada aquí internamente, donde hago que se reduzca el hidrógeno. Es decir, los 2 electrones que libero aquí los va a tomar el hidrógeno y se va a reducir. Entonces vamos a ver. Entonces se libera el cation, se va hacia la solución. Aquí puedo poner sulfato por ejemplo, aquí meto sulfato de hierro
para que estén aquí. Aquí no haga nada. Libera 2 electrones. Estos 2 electrones se vienen hacia acá. Y aquí hay una reacción. Ahora, aquí puede haber reacción. O sea, a lo mejor hay oxígeno y va a reaccionar. Pero aquí me interesa lo que está pasando aquí adentro. Aquí lo que está pasando. Entonces, este es aquí es el material que yo deseo saber. Y aquí está el electrodo de referencia, que le llamo el electrodo de referencia de hidrógeno. ¿Cómo está? Para empezar, es un vidrio, es un recipiente aislado. Está aislado aquí. Y este recipiente está inmerso, es cloruro de, aquí tiene el platino. Al platino no le va a pasar nada, no va a reaccionar. Entonces, lo que garantizo es que este no va a intervenir en la reacción. Cuando yo disuelvo el cloruro el ácido clorhídrico, se va a disasociar el cloro por un lado y el hidrógeno por otro lado. El hidrógeno va a ser positivo, van a haber aquí iones de hidrógeno y aquí cationes de cloro disueltos. Entonces, y aquí va a haber, ¿no? Yo aquí burbujeo hidrógeno. Yo burbujeo hidrógeno para compensar el hidrógeno. Esto es para compensar y para que no se me contamine con el aire de la atmósfera. Entonces voy a meter hidrógeno, gas hidrógeno a una atmósfera. Entonces aquí el hidrógeno no va a reaccionar. Entonces, cuando este zinc se da el proceso de corrosión, este se va a corroer y este se va a reducir. Se va a reducir el hidrógeno que está disuelto aquí. Entonces, este va a liberar electrones. Me parece 2 electrones por cada ion positivo. Va a liberar y se va a venir hacia acá. Entonces, como es platino, no le va a pasar nada, se lo va a transferir a los hidrógenos que están aquí, a los cationes. Entonces, como es positivo, absorbe y se convierte en gas y se va a ir en forma de gas. Entonces, el potencial que me da aquí, lo voy a tomar como 0. Ese es mi 0. Y entonces aquí mido el voltaje, y el voltaje que me dé aquí es el potencial del zinc, de la reacción de oxidación del zinc. Esta es la forma en cómo la nomenclatura de una celda, pero eso lo vemos después. Esto lo vamos a ver después, esta es la representación gráfica y esta es la representación, por decirlo así, matemática o química de una celda electroquímica, pero esto lo vemos, ¿no? Ahorita no es de interés. Entonces, en el ánodo se va a presentar esta oxidación del zinc y en el cátodo se va a presentar esta reacción. En el ánodo se va a presentar aquí. Acuérdense que tenemos esta sal, como en el ejemplo anterior que vimos la clase pasada. Y aquí se va a presentar la reducción del hidrógeno. El potencial de esta reducción va a ser 0, por convención. Es 0, es como la velocidad. No sabemos dónde está el 0. Pero para fines de cálculo, pues asignamos es el potencial que me genera aquí por la reducción, 0. Y entonces lo que me dé aquí, el voltaje que me dé aquí, va a corresponder al zinc. Entonces, y esta es la reducción redox, donde tengo aquí, se va a oxidar y se va a reducir. ¿De dónde proviene ese? Del ácido clorhídrico. No necesariamente puede ser otro elemento, ¿no? Donde cuando se disuelva con agua, se separa el hidrógeno y otro elemento. Pero aquí se usó ácido clorhídrico. A 1 molar, aquí debe haber 1 molar de ácido clorhídrico y 1 molar de sulfato de zinc. Después vamos a ver por qué por qué eso, ¿no? A ver. Bueno, entonces aquí tenemos un proceso de
oxidación, donde se oxida este material. Y donde este es mi cero. Entonces, ¿qué significa? Que este se está oxidando. Este es la representación gráfica del electrodo. Se llama electrodo normal de hidrógeno. Y este se utiliza, electrodo estándar de hidrógeno, EH. Este se utiliza para hacer los cálculos de los potenciales reales de las reacciones. Que puede ser reacción, puede ser oxidación o puede ser reducción. Porque sea que se oxide el hidrógeno que está aquí disuelto, o sea que se reduzca a cero. Ese va a ser nuestro cero. En algunas ocasiones se va a oxidar y en algunas otras ocasiones se va a reducir, dependiendo del potencial, si está arriba del cero o abajo del cero, el material que nosotros coloquemos. Entonces, por ejemplo, aquí se estaría reduciendo. Entonces, y el voltaje que me dé aquí va a ser cero. Claro, así no me va a dar ningún voltaje, no hay forma de medirlo. Necesito meter aquí otro electrodo, cerrar el circuito y meter otro electrodo. Entonces vamos como ejemplo, vamos a poner el zinc. Agarramos el zinc, agarramos nuestro electrodo de referencia, que es el 0, donde tiene que tener ciertas especificaciones, y entonces vamos a tener que el potencial de la celda va a ser igual al potencial del electrodo que se está reduciendo menos el potencial del electrodo que se está oxidando. Esta es la fórmula. O sea, este potencial le resto y lo que me dé es el potencial de la celda, que es este. Este potencial de la celda es el que me da el voltímetro. Este potencial que tengo aquí es el que se está reduciendo, el que voy a poner aquí. Pero como puse el del hidrógeno, este es 0, es conocido. Y este potencial es el que quiero conocer, no lo conozco. Si yo conociera este y este, simplemente hago la diferencia, como la vez pasada lo hicimos, y me da el de la celda. Pero yo no lo conozco, hasta ahorita no hemos visto cómo se saca este potencial. Hemos visto cómo se saca la diferencia en el experimento anterior. Pero no hemos visto cómo se saca el valor de este y cómo se saca el valor de este. Entonces, así es como se saca. Este lo tomo como 0. Y este es el valor. Entonces, si este es 0, este sería 0. Este es el valor que quiero conocer. Y este es el conocido experimentalmente, medido así literal. Entonces, yo experimentalmente puedo determinar con esta ecuación el potencial de la celda, es decir, el que me da el voltímetro, es igual al del cátodo, es decir, el del electrodo de referencia, menos el del ánodo, es el material que quiero conocer. Y aquí coloco un material afín, un electrolito afín a para que no me meta ruido. Si es hierro, voy a usar sulfato de hierro. Si es níquel, pues un sulfato de níquel. O nitrato de níquel, para que separe el níquel y no me meta ruido. Y aquí es el mismo principio. Entonces, el cátodo lo conozco, es 0. El ánodo es el que quiero conocer, no lo conozco. Y el de la celda es el medido. Entonces simplemente despejo de aquí y me da menos 0.76. Entonces, si yo agarro cualquier barra de sí, claro, con una pureza alta, voy a encontrar que es menos 0.76 voltios. Menos 0.76. Entonces, para esta reacción, que es una reacción me va a dar menos 0.76. Ahora, esta reacción se expresa como si fuera una reducción, no como si fuera una oxidación. Como oxidación sería Sn más 2 electrones igual a este elemento. Pero si por definición, se va a expresar como si fuera una reducción.
Entonces, esta ecuación es el potencial del cátodo en reducción menos el potencial del ánodo en reducción, no en oxidación. El potencial en oxidación de este cátodo sería más, es positivo. Es el potencial en reducción, ¿sí? Entonces, este no importa si se, este no importa si se reduce o se oxida, siempre va a ser cero. Entonces, y hacemos lo mismo, entonces menos 0.76. El potencial de reducción del cátodo, del ánodo, perdón, y del cátodo es cero. Agarro ahora una placa de 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 cobre y meto la del cobre. Ahora el que se va a oxidar va a ser el hidrógeno, pero como ese mi referencia, este va a ser cero. Y el cobre ahora se va a reducir. Bueno, no se reduce el cobre, se reduce el cobre que está aquí. Este cobre de la solución del electrolito. Cuando este se oxida, este se va a oxidar, este libera electrones y ese electrón lo pasa aquí, lo absorbe y este se va a reducir. Y aquí me va a dar un potencial, y el potencial es debido a la reducción de este electrolito. Y ahí puedo determinar el potencial de reducción del cobre. Entonces, bajo la misma lógica, tengo que el ánodo se oxida, que es el hidrógeno. Aquí me va a dar un potencial. Y el cátodo se reduce, no es que el cátodo, sino el electrolito es el que se reduce. Me va a generar un potencial aquí en la superficie. Y este es de reducción. Este potencial, como ya es directo a reducción, entonces va a ser el voltaje de la celda, que es la diferencia de estos dos, que eso lo mido, es literal medido, 0.34, menos el potencial del cátodo, que es el que se va, ¿cómo era? Este es el cátodo, ¿no? Es el que no conozco ahora, y el del ánodo es el cero, porque ahora este es cero. Sí, el ánodo se encuentra a la izquierda, ¿no? Sí, el ánodo bueno, así por convención. Se pone así. Ahora este se oxida y este se reduce. ¿Por qué este se oxida y por qué este se reduce? Porque este es más negativo en este caso y este es positivo. Entonces, seguramente es así, ¿no? No lo sabemos, aquí despejando. Entonces este va a ser el potencial del cobre que no conocemos, de la reacción del cobre. Ese es el potencial de este electrodo, que es cero y lo conocemos, es la convención, y este es el medido. Entonces ahora despejo lo despejamos y resulta que es 34.34 voltios. ¿Y el anterior era cuánto? Menos 0.76. 0.76. Menos 0.76. Entonces, de esa forma, yo puedo agarrar cobre, platino, lo que yo quiera y meterlo aquí. Y determino, o cualquier otra reacción, no necesariamente puedo meter platino y aquí hago reaccionar algo que se reduzca y puedo encontrar, o al revés, puedo poner algo aquí que se oxide, no necesariamente de acá. Puedo poner platinos y lo que se oxide sea directamente la solución de aquí. ¿Sí? En nuestro caso, bueno, lo que se va a oxidar siempre va a ser el metal y lo que se va a reducir siempre va a ser el electrolito. Pero no necesariamente es así. Puede ser al revés, que quien se oxide sea el electrolito y quien se reduzca sea lo que ponga aquí o lo que ponga acá, o los dos. ¿Sí? Para nuestro caso así funciona, para otras baterías es otra cosa, o bioquímica es otra cosa. En nosotros así funciona. Y entonces así encontramos
y podemos determinar los potenciales teóricos o experimentales en laboratorio. Si se fijan, aquí el hidrógeno es la referencia cero. Y aquí son reacciones de reducción, no de oxidación. Porque la ecuación se hace la diferencia de potenciales, está hecha para la diferencia de potenciales de reducción. Si no, sería sumado los dos y me da el signo. Por ejemplo, en el caso anterior pusimos un electrodo ¿de qué era? De cobre, ¿no? En el anterior sí de cobre y el otro de cobre. Aquí está, cobre. Sería este cobre. Y daba más punto 34. Y pusimos uno de zinc. Da menos punto 76. Cuando yo los meto en una solución, independientemente si es agua, cloruro de agua o sulfato, metimos sulfatos para controlar, pero ya metiendo una solución, por ejemplo, cloruro de cloro de sodio disuelto en agua. Entonces, que está aquí, el menos punto, ¿qué? Dijimos. 74. Punto 74. Entre más negativo es... A ver, entre más negativo se va a reducir. Entre más positivo se va a oxidar. Porque acuérdense que es reacciones de reducción. Entonces, entre más negativo se va... No, fue cobre y... No, cobre y zinc, sí. Cobre y zinc. Cobre y zinc. El cobre es más punto 34. Y zinc menos punto 76. Menos punto 76. Entonces, el que se va a oxidar, ¿quién va a ser? El cobre. Ajá. De hecho, aquí está. Hacia arriba tienden a oxidarse más que los de hacia abajo. Sí, Es decir, los que están acá se protegen y los que están acá se van a oxidar. Por ejemplo, si yo agarro el hierro, el cobre, este cobre que está aquí, y lo meto un electrodo de níquel, de cobalto, de hierro, estos se van a proteger. El que se va a echar, el que se va a oxidar va a ser el cobre. Y lo vemos aquí, ¿no? Entonces, el valor del potencial para cada semireacción aparece en la tabla. Entre el potencial sea más positivo, mayor va a ser la tendencia a ser reducida. No, es al revés. Porque está aquí, a ver, incrementa... ok, sí, está bien. Aquí está, perdón, aquí me equivoqué. Entre más negativo, hace que el otro se reduzca. Aquí está. Incrementa la potencia como agente reductor. Es decir, entre más negativo, hace que el otro se reduzca, el más positivo. Entre más positivo, hace que el otro se oxide. Entonces, entre más positivo, sí está bien. El que se oxida es el zinc y el que se reduce es el cobre. ¿Sí? Si entre más positivo, mayor la tendencia de ser reducida. Entre más negativo, en que se oxide, sería al revés. Bueno, vamos a ver ¿Cuál sería el potencial? El potencial de una célula o celda electroquímica hecha de un electrodo de cadmio en una solución de nitrato de cadmio y un electrodo de cromo
en una solución 1 molar de nitrato de cromo en solución. Entonces, ¿cuál es el que se oxida? ¿Cuál es el que se reduce? El cadmio, vamos a ver el cadmio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era cadmio y cromo. ¿Dónde está? El cromo aquí está. Menos, ¿qué? .74. Menos 0.74. Y el cadmio, si es este, porque depende también la valencia, menos 40, ¿no? Ajá. Entonces, este es más negativo que este. El cadmio es más positivo que el cromo, ¿no? ¿Era cromo? Ajá. .74. Entonces, como el cadmio es más positivo, es el que se reduce. Y como el cromo es más negativo, es el que se oxida. Entonces, el cromo es el que se va a acabar. Se va a deshacer, por decirlo así. Y el cadmio es el que se protege. Lo único que hace es que las partículas se pegan. Se va a contaminar, pero no le va a pasar nada. Entonces aquí tenemos, ¿no? La reacción de... Acuérdense que nos da reducción. Es de menos 0.40 voltios. Y la reacción de reducción del cromo es de menos 0.74. Entonces, este como es más positivo se va a reducir y este como es más negativo se va a oxidar. Este es el que vamos a proteger y este es el que vamos... Si quisiéramos proteger el cromo, tendríamos que en lugar de usar cadmio, utilizar uno que sea más negativo. Por ejemplo, el bario, el aluminio, el zinc, incluso el zinc lo protegería, porque entonces el zinc sería menos 0.76, este se oxidaría y el cromo se reduciría. Pero como el cromo está más negativo que el cadmio, el cromo es el que se va a oxidar y este es el cadmio el que se va a proteger. Entonces, si yo lo meto, o como ya conozco los potenciales, simplemente resto el potencial de oxidación de uno del más positivo menos el potencial del más negativo. Entonces, acuérdense que en las listas que vienen en los libros de texto me da la reducción. Entonces, como el cromo es el más negativo, es el que se va a oxidar, va a liberar electrones. Y el cadmio es el que se va a reducir, es decir, va a absorber estos electrones. Entonces yo por cada 3 cromos que se liberen, por cada 2 cromos voy a liberar 6 electrones y aquí por cada 6 electrones van a ser 3 cadmios. Entonces por cada 2 cromos que se oxiden se van a reducir 2 átomos de cadmio. Entonces yo con esto, si tengo el amperaje que pasa por el voltímetro, yo puedo calcular cuánto cadmio por segundo se va a oxidar y cuánto cadmio por segundo se va a reducir o va a perder la solución, el electrolito, por segundo. Yo podría calcularlo. Entonces ahí está, ¿no? Y esa sería la ecuación redox que se da. Entonces, y la celda, si yo quiero medir literalmente la celda, teóricamente es el que se va a reducir menos el que se va a oxidar. Acuérdense, estos son potenciales de reducción los dos, los que me da la tabla directo. Entonces, el que se va a reducir es menos 0.40, menos 0.74. Aquí está. Y yo debo de medir teóricamente con un voltímetro 0.34.
y con eso puedo diseñar baterías. Ahora, como este es positivo, se va a dar de forma espontánea, pero eso se ve después. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Miren, aquí nos da de este lado, el zinc es el que se va a oxidar. ¿Por qué? Porque el potencial es más negativo. ¿Era qué? Sí, punto 70, no, menos 0.76. 76. ¿Y el cobre? Menos 34. punto, ay, menos punto 34. 34. Aquí No, nos más dio, punto 34. fíjense, aquí nos dio 1.087 medido, ¿no? Entonces, si hacemos lo que la celda, el ánodo, la oxidación es el zinc y el CAT. ¿Por qué el zinc? Porque es el que tiene, es el más negativo de los potenciales de reducción. ¿Y por qué el cobre se reduce? Porque es el más positivo. Y entonces la ecuación es el potencial de reducción. Aquí tendría que ser el potencial de reducción más el potencial de oxidación, más. Entonces tendría que ser positivo. O sea, tendría que ser 0.34 más 0.76. Pero como la ecuación está conforme a los potenciales de reducción, entonces sería el potencial de la celda, el voltaje que me va a dar la celda, va a ser igual al del cátodo, el que se está reduciendo, menos el que se está oxidando. Y entonces sería 0.34 menos 0.76, 1.10. Este es el voltaje teórico. El voltaje real que nos dio en nuestro experimento fue 1.087. ¿Por qué esa diferencia? Pues puede ser que no está calibrado el instrumento de medición, o puede ser que estos a lo mejor no lo limpiamos y quedó óxido en la superficie y eso mete otro potencial. Entonces, pero si se fijan, está muy cercano, ¿no? Muy cercano. Entonces, así es como se determina y así están todos los materiales, así se determinan de forma experimental. Esto lo vamos a retomar más adelante. Entonces, retomando, hay dos tipos de celdas. Celda electrolítica, que es una celda espontánea, y una celda no espontánea. La celda espontánea es aquella que nos da energía, que se da las reacciones solitas. Y la celda no espontánea es aquella que nosotros tenemos que meterle energía para que se den las reacciones. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una no espontánea, donde tengo un metal 1, metal 2, y yo meto para que aquí haya la reacción electrolito. Por ejemplo, cuando produzco hidrógeno, una celda de hidrógeno. Meto aquí, pues será acero inoxidable. No me interesa que le pase a estos dos. Me interesa oxidar en la solución. O que se reduzca la solución. Sí, que se reduzca la solución. No importa que uno de estos dos se oxide. Uno de estos dos se va a oxidar y la solución se va a reducir. Entonces yo meto electrones y se los arranco de aquí y los meto a través de una fuente. Y provoco que aquí se reduzca. Y me genera hidrógeno y eso lo puedo mandar a un carro de combustión interna. Y eso es no espontánea. Y tengo la celda galvánica o espontánea. Esta es la que a nosotros nos interesa porque se dan los procesos naturales de corrosión, donde no necesito meterle energía. Ella me la va a dar aquí. Puedo meter algo. Pero esto lo usamos para medir, para ver cómo se está corroendo en un medio. Esa es la celda. Ahora vamos a suponer, vamos a empezar a meter vamos a meter ahora un poquito de la termodinámica. Recordemos, en un sistema termodinámico tenemos un sistema, puede ser un motor de combustión interna, una turbina de gas, o puede ser una celda, como la que hemos visto, o una batería que es una celda. Donde al sistema aquí va a haber una energía interna. El sistema puede hacer trabajo, o nosotros podemos hacerle trabajo. Por ejemplo, en la celda, cuando usamos los dos electrodos en la celda,
esos electrodos en la naturaleza tenían una energía y estaban en equilibrio. Nosotros, a través de procesos de refinación, de metalurgia, le metimos trabajo. Entonces hicimos un trabajo sobre él. ¿Sí? Igual el calor. Y cuando él funciona nos da trabajo. Una batería es una celda electroquímica, nos da trabajo. Podemos poner un motor, un abanico y nos genera trabajo. Ahora, calor igual puede generar trabajo, calor a través de la reacción, o nosotros le podemos meter temperatura externamente. Entonces, a final de cuentas, la celda que hemos visto es una celda es un sistema donde podemos considerar la primera ley de la termodinámica, donde el incremento, el cambio de la energía interna, que es una especie de energía potencial que tiene el sistema, es igual al trabajo, al calor absorbido, ¿sí? Si lo observa es positivo, si lo da es negativo. Entonces, menos el trabajo que realiza el sistema sobre los entornos. Si nosotros le metemos trabajo, este va a ser negativo. Menos por menos se hace positivo. Entonces, esta es la segunda ley de la termodinámica, y donde el delta U o el DU es el incremento de energía interna del sistema, y la energía final menos la energía inicial. Y su unidad de medida en el sistema internacional son los julios, ¿no? Es una energía. Es la primera ley de la termodinámica. Y el calor igual es el calor de intercambio por el sistema con el entorno, donde puede ser que él ceda o él absorba. ¿Sí? Puede ser positiva o negativa. En este caso, como está absorbiendo, lo tomó como positiva. ¿Sí? Entonces puede ser en calorías, pero en el sistema internacional es en joules, ¿no? Una caloría es 4.184, es en joules. Y el dW es el trabajo de intercambio con el sistema. En el caso de corrosión, pues ya vimos que es corriente. Entonces es una cuestión eléctrica. Entonces debe estar esa energía en función del diferencial de potencial. Pero ¿qué pasa si yo agarro el electrodo y lo aplasto? Ese mismo electrodo de cobre. O le hago lo que conocemos un bruñido. O le generamos un estrés interno. Entonces seguramente vamos a modificar lo que veamos, lo modificamos. Lo vamos a modificar. Y eso explicaría por qué en nuestros trabajos, cuando hacemos bruñido, se modifica la resistencia a la corrosión. Esa podría ser la explicación. Y no hay algo publicado, que es algo que nosotros tenemos también que entrarle. Entonces, así como este sistema, bueno, podemos hacerlo sobre una celda. Al final de cuentas es un sistema. Y no tiene una energía interna, puede haber un intercambio de calor, puede haber un intercambio de trabajo, ¿no? Ese trabajo puede ser químico, puede ser eléctrico, puede ser mecánico. ¿Sí? Si yo modifico uno de los electrodos, ya estoy metiéndole trabajo mecánico. Entonces tenemos aquí nuestro sistema, ¿no? Donde tenemos un ánodo, un cátodo, vamos a considerar y vamos a aplicarle la segunda ley la primera ley de la termodinámica. Hay una corriente, aquí hay otra corriente. De un lado los aniones fluyen de un lado y los cationes hacia el otro. ¿Sí? Como aquí libera las cargas, se polariza negativamente, entonces las cargas, al liberar cargas positivas se van hacia acá y van a reaccionar aquí, se van a cruzar con elementos del electrolito y van a reaccionar y van a oxidar el material, se van a ir al fondo. Y aquí se va a pegar el material. ¿Sí? ¿Sí? En nuestro experimento que hicimos, usamos por un lado sulfato de zinc y sulfato de cobre para no contaminar, pero no necesariamente, puede ser aquí agua de mar. Y aquí se va a pegar, pero va a ser a lo mejor cloros o sodios. De hecho, el cloro viene, se pega aquí y agarra estos electrones, se forma gas cloro y va a empezar a salir burbujitas. Pero como aquí en el agua hay oxígeno disuelto y hay hidróxidos de propio agua, también van a reaccionar. Entonces aquí realmente se va a reducir un montón de cosas, de la sal, del líquido.
Entonces se va a reducir y aquí vamos a tener gases. Pero como no nos interesa esa parte, nos interesa lo que pase aquí, nosotros no le ponemos mucha atención. Sí, pero sí es importante. Ya hay gente que sí le pone atención. Bueno, entonces la primera ley de la termodinámica postula que cualquier sistema existe una función de estado, la U, que se le llama energía interna, la cual aumenta por una cantidad igual al calor agregado, el TQ, al sistema y decrece por el trabajo hecho. Entonces U es igual a dQ menos dW. Minúsculo le vamos a llamar. Es decir, la variación de la energía interna de U de un sistema se realiza a cuenta del calor absorbido menos el trabajo realizado por ella. Y podemos escribirlo así, de nuestra celdita. La celda tiene una energía interna y esa va a ser igual al calor que absorbió en algún momento menos el trabajo que realizó hacia el exterior. O el trabajo que le realizamos va a modificar esa energía interna. Y si modificamos esa energía interna, ese potencial lo vamos a cambiar. Y de alguna forma vamos a modificar la resistencia a la corrosión. De ahí se explica el por qué los tratamientos termoquímicos y mecánicos de los materiales aumentan o empeoran la resistencia a la corrosión, porque estamos modificando esa energía que tiene el material. Entonces, si además del trabajo mecánico, que es un W, que en motores de combustión interna es P en un pistón, que es lo típico, presión por el diferencial de volumen, el sistema realiza otro trabajo como es el químico, eléctrico. Entonces la primera ley de la termodinámica lo podemos reescribir porque tiene muchos elementos, porque puede ser de origen mecánico, eléctrico, químico. Entonces lo podemos reescribir de esa forma. Este es el origen mecánico y podría ser origen químico, puede ser origen eléctrico, qué sé yo. Y aquí está implícito. Esas dos, ¿no? Además de la energía interna, en termodinámica se usan otras funciones cuya variación se determina solo por el estado inicial y final. Estas funciones son la entropía y la entalpía, que usamos mucho en termodinámica. Por ejemplo, cuando tenemos las turbinas de vapor, ¿no? La entalpía inicial y la entalpía final. La entropía, que es el desorden. Entonces, por termodinámica sabemos que la entropía es igual a la razón de cambio del calor entre la temperatura. Ese es un estado termodinámico. Únicamente estamos tomando, ¿no?, definiciones de termodinámica. Ya queda, como dicen los libros de texto, a resolución del alumno que lo demuestra. Aquí por fe lo estamos tomando. Sabemos que la entalpía, si recuerdan la entalpía, era igual a la energía interna más PV, ¿no? En termodinámica. Y se demostraba, o sea, esto hay una demostración atrás, yo lo estoy poniendo directo. Entonces, esa entalpía yo la puedo diferenciar. Esta que vemos aquí. La diferencia es igual a la diferencia esta más P diferencia B más P diferencia de U. Y la podemos diferenciar. Y esta dW, tomo esta y la puedo sustituir y la meto ahí. Entonces aquí está. Y el trabajo, acuérdense que el trabajo ¿no? Aquí está. Entonces esta entalpía, y tenemos Entonces, en un proceso isobárico, en termodinámica, de los ciclos termodinámicos, es decir, como la celda está a presión atmosférica, entonces el diferencial de es cero, porque no hay cambio de presión. Bueno, igual de volumen, eso ahorita lo vemos. Pero es isobárico, no hay, entonces este término se va a eliminar. Se va a eliminar. Y entonces se me elimina. Y me va a quedar dU más P de B más dW. Y con la anterior, con esta, resulta que es igual a dQ, porque pasa para acá y pasa para acá y me queda dQ. Y lo puedo sustituir.
Y me va a quedar que dQ es igual a dH. Aquí me estoy brincando pasos, ¿eh? Así como los solucionarios de los que se brincan un montón de pasos y llega ahí. Pero básicamente eliminamos el de este término, me queda este, y de la original despejamos dQ. Y resulta que el calor absorbido es igual al cambio de entalpía en un proceso isobárico. De hecho, así era en termodinámica. Y B, dP, aquí regresamos como esa presión atmosférica, no hay, la presión es abierta, la celda, pues este término es cero y se elimina. Entonces nos va a quedar esto. Y acuérdense que dQ de la entropía, este dQ aquí lo despejamos. Será ds por T, es dQ. Y nos queda de esta forma. Ya haciendo todas las sustituciones, ¿no? Aquí ya queda que lo demuestre el alumno. Pero llegamos a esta. Donde T por ds es igual a du más P de B más el trabajo ese químico o eléctrico que va a hacer la celda. Que sí lo hace. Ya vimos que genera un voltaje. Además de ser un proceso isobárico, es decir, constante, la temperatura también es constante, lo hacemos a temperatura ambiente. Volumen constante, temperatura constante y presión constante. Y después de diferenciar e integrar esto, créanme también, nos va a quedar esto. Bueno, de aquí despejamos, ¿no? Este pasa para acá, este pasa para acá, y este se integra y de diferenciar e integrar, nos va a quedar eso. Y de hecho sí, ¿no? Porque ds es la entropía antes y después, la energía interna antes y después, y el volumen antes y después, a presión constante. ¿Sí? Sabemos que es a volumen constante, pero por conveniencia no lo eliminamos, como le hacemos en ingeniería. A veces hacemos suposiciones hasta llegar a la ecuación final. Pero aquí no nos conviene eliminar, vamos a hacer que se elimine después solita. Y entonces podemos reescribirlo así. Entonces el trabajo que es este es un trabajo que hace la celda, este trabajo. O que podemos hacer sobre la celda. Este es un trabajo que hace la celda hacia afuera, es igual a la diferencia de estos estados termodinámicos iniciales o finales, eran iniciales. No, creo que es al revés, lo puse al revés. ¿O está bien escrito? A ver. Ah, no, está bien, está bien. Sí, está bien. Menos por menos, sí, por los signos. Es los estados iniciales menos los estados finales. Bueno, o estos son estados. Entonces este es un estado termodinámico. Antes y después. Antes y después. Entonces las expresiones entre paréntesis encierran parámetros y funciones de estados. Por lo tanto, se puede asignar una nueva función de estado, que la vamos a llamar G. Esta deducción la hizo Gibbs. En honor de él se le conoce como el estado de Gibbs. Que es una energía libre de Gibbs. Se le conoce. Pero nosotros no podemos medir estados. Es diferencia de estados. Entonces, esta función se llama potencial isóbaro isotérmico o potencial isobárico. Es decir, que esto aplica para una celda porque es a presión atmosférica o la misma presión constante, a temperatura constante, y se le conoce como energía libre de Gibbs. Esto, entonces, es el estado inicial o puede ser el final. Entonces, la energía interna, U, podría ser considerada como la energía necesaria para crear el sistema, en ausencia de cambios de temperatura o el volumen, pero se puede realizar
una cantidad adicional de trabajo PV. Si se crea el sistema de un volumen muy pequeño con objeto de crear espacio para el sistema, el medio ambiente a una temperatura constante T contribuirá al sistema con una cantidad TS, reduciendo de esta manera la inversión total necesaria para la creación del sistema, que es lo que se dice aquí. Entonces, este es la energía interna menos TS más PV. Entonces, esta contribución neta de energía al sistema creado a temperatura ambiente desde un volumen inicial despreciable es la energía libre de Gibbs, que a final de cuentas es ese trabajo que puede capaz de realizar. Entonces, ¿qué es la energía libre de Gibbs? Es la energía inicial que tiene. Entonces, si yo a la energía final le resto la energía inicial, yo tendría la capacidad que tiene la celda para realizar un trabajo. Entonces, tomando en cuenta que la entalpía es igual a la energía interna más PW, entonces podemos reescribir como esa energía libre de Gibbs como la entalpía menos la temperatura por la entropía del sistema. Diferenciando las ecuaciones y combinándolas, diferenciamos, vamos a obtener esto que vemos aquí, que realmente es esto. Lo que se hizo, se diferenció que va a ser dG igual a dH menos T ds menos STD. Pero dH es el diferencial de se diferencia se sustituye por el dH y al sumarlo me da esto, lo que se hizo. ¿Sí? Es que, pues, bueno, no lo puse aquí, pero eso fue lo que hizo. E introduciendo en esta última ecuación, vamos a tener que la energía interna es igual a esta ecuación. Y queda, entonces, este ya lo habíamos sacado antes, ¿no? Este ya se había determinado acá antes. ¿Dónde está? De aquí está. De esta ecuación despejamos du y lo que se hace, la tenemos aquí y esta la sustituimos arriba y nos queda eso, ¿sí? Entonces este es la energía libre de Gibbs. Entonces, antes y después del proceso es un diferencial de energía. Entonces, resulta que es esto, ya haciendo un poquito aquí de álgebra y tomando en cuenta las demás relaciones, podemos simplificarla como esta. Recordando que esto se da a temperatura y a presión ambiente, es decir, temperatura y presión constante, lo reducimos a esto. Es decir, a final de cuentas, este se elimina y me queda que el trabajo que es capaz de realizar mi celda es igual a esa energía de Gibbs. Entonces, ¿qué es la energía de Gibbs? La energía de Gibbs es lo que es capaz de hacer la celda. Y yo lo puedo aprovechar como energía eléctrica. Entonces, una batería tiene una energía de Gibbs. Y es la energía que puede proveerme hasta que se agote. Entonces, esta energía ya sabemos. Ahora, ¿de qué naturaleza es la batería o la celda? Pues eléctrica. Netamente eléctrica. Entonces, yo aquí aprovecho que este es el trabajo que es capaz de realizar la celda. Entonces, de esta manera, el trabajo útil máximo que este proceso es el cambio de la energía de Gibbs. Como se puede observar en experimentos de corrosión, implica potenciales eléctricos. ¿Están de acuerdo? Ya vimos y flujos de corriente. Entonces hay una expresión
que se conoce que está en función de potencial eléctrico y corriente, que es la energía de un sistema. Entonces el trabajo para transferir n moles de carga de Q mayúscula desde una fase uniforme químicamente con potencial eléctrico Φ1 a otra con potencial eléctrico Φ2, yo puedo poner este trabajo en función de los potenciales y las cargas de una fusión de potenciales, y eso lo hizo Faraday. Faraday dice que el trabajo hecho en función del potencial y la carga transportada es igual a menos a la carga por la constante de Faraday por el diferencial de potencial. Es decir, yo tengo una batería, tiene un diferencial de potencial. Si yo conozco cuántos electrones adentro puede generarme, multiplico, yo tengo la energía total que que tiene esa batería, que es capaz de transferir. Entonces, esto lo dedujo Faraday. Ya aquí ya no puse la demostración porque ya queda de tarea de los alumnos, como dicen. Entonces, ¿qué significa? Que si yo conozco el potencial, yo conozco la carga que se está transfiriendo y la constante de Faraday, yo puedo saber la energía que es capaz de dar ¿cómo se llama? La celda. Ahora, si este valor es negativo, quiere decir que la celda va a ser capaz de dármelo. Si este valor es, y eso viene en la segunda ley de Newton, de la primera ley de la termodinámica, donde era la energía interna es igual al dQ minúscula menos el dW, donde ese dW es positivo menos dW. Si es positivo es que da energía, y si es negativo sería menos, me va a ser positivo, yo le tengo que dar energía para que haga ese trabajo. Entonces, como vengo arrastrando negativo, entonces si yo el diferencial y la carga, va a ser positivo, va a ser, como son números de moles, va a ser positivo. El único que me puede dar el signo positivo o negativo es E. En el caso de corrosión, siempre va a ser negativo, porque son... Entonces, cuando este valor es negativo, esta diferencia es negativa, va a ser una reacción espontánea. Entonces va a ser una celda galvánica. Y cuando me dé positivo este valor, va a ser una celda no espontánea. Es decir, yo le voy a meter la energía. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, la electrólisis? En donde yo meto una corriente para generar algo. Que ese óxido se reduzca algo allá en el líquido. Yo estoy provocando. Entonces, esta es la energía de Gibbs. Y entonces, la energía de Gibbs es la energía almacenada, por decirlo así, o el trabajo que puede hacer mi celda. Entonces, esta ecuación es conocida como la ecuación de Faraday. F representa la carga transportada por un mol de electrones y tiene un valor de 96.494 coulomb por mol. E es el potencial medido en volts, ese lo mido físicamente. Y Z es el número de electrones transferidos en la reacción de corrosión. Por ejemplo, sería 2 para el caso del hierro, o para el cobre, ¿no? Vimos que para el cobre era 2. Para el cromo creo que eran 3, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, es ese valor. Entonces yo puedo estimar la energía que es capaz mi celda. El signo negativo es necesario para indicar la convención de la carga negativa de los electrones, ¿no? Pero igual, durante un proceso de corrosión, un metal se degrada cuando pierde electrones. Estos electrones abandonan el átomo, provocando la formación de iones positivos o cationes, como se muestra en la figura. Entonces aquí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí está al revés, porque acá debe estar el que se reduce y acá el que oxida el electrolito. Entonces aquí vemos, ¿no?
Entonces aquí estas cargas es precisamente esta Z. ¿De qué depende? De la valencia, de las cargas que está por cada átomo que se suelta aquí, cuántos electrones soltó. Por ejemplo, en el caso del cobre, Serían tres. no, dos. Sí, dos. Del zinc también serían dos. Entonces, se sueltan aquí. Entonces yo puedo calcular la energía, ¿no? ¿Cuántos átomos se van a soltar? Pues depende cuántos cargas de aquí tengo. O cuánto átomos de átomo tengo aquí, moles de este material tengo aquí. Es la carga, la energía total. Cuando se agote esta Z del electrolito o cuando se agote el del ánodo que se está oxidando. Entonces, puedo medir físicamente esta corriente, puedo medir físicamente este diferencial de voltaje y puedo decir cuál es la energía que es capaz de pasar, ¿no? Entonces ya aquí eliminé la entalpía, entropía y todas esas cosas que pues experimentalmente a veces hasta en mi mente es muy abstracto, ¿no? Ya medir un diferencial de voltaje ya lo puedo hacer de forma física. Entonces, este, aquí hay que dejar, aquí lo dejamos, ¿no? Aquí vamos a dejarlo. Porque ahora vamos a calcular la cantidad de moles que hay aquí dispersos de una solución y de otra. ¿Cuántos moles de solución? Entonces, esto es bien importante para entender lo que es la corrosión. Realmente esto se utiliza más en cuestiones de baterías. Nosotros no trabajamos baterías, trabajamos la corrosión, pero bueno, es la base para entender esto. Es la base de entender de esto. Entonces, aquí vamos a dejarlo. Entonces, esta es la energía libre de Gibbs y está en función de lo que es la cantidad de cargas que se pasan. Ahora, ¿por qué es importante esto? Realmente la oxidación, aquí los átomos se están desprendiendo, se desprenden. Entonces están liberando, perdón, están liberando átomos de aquí, se desprenden, se van hacia acá. Y aquí este electrón viene hacia acá y se los pasa al electrolito. Electrolitos son sales que se disuelven. Al disolverse la sal, pues uno va a ser positivo y uno negativo. El que es positivo se va a pegar al ánodo de oxidación. Se va a pegar y es cuando polariza esta parte. La va a polarizar. Y el que es negativo, como aquí se polariza positivamente porque se está cargando con electrones, al tocarlo se va a transferir aquí y entonces se va a polarizar de forma negativa. Entonces por eso se dice que el más negativo, es el más positivo en corrosión, pero este es en reducción, este es el más negativo, es el que se va a oxidar, y el más positivo, que va a ser es el que se va a reducir. Se va a reducir Entonces, lo que nos interesa en corrosión es qué le pasa a no tanto qué pasa aquí. Aquí, a final de cuentas, reacciona. Aquí hay oxígenos atrapados en el líquido. Entonces, esos oxígenos al final van a reaccionar. Y aquí también hay hidróxidos del agua y van a reaccionar. Y aquí también hay sales del agua y van a reaccionar. Entonces no es tan simple de que, por ejemplo, si tengo hierro aquí y se va a ir directamente a óxido de hierro, no. Puede haber reacciones intermedias y al final de cuentas sí podríamos ver aquí al fondo que se va a su estado, porque va a tender a irse al estado natural. ¿Y cuál es el estado natural? El óxido. El óxido de hierro, pero puede haber reacciones intermedias. ¿Y eso qué? Debido a lo que está aquí, que es como se da en la naturaleza. O sea, aquí en el laboratorio
lo controlamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tenemos un material y cae una gota de agua, de lluvia, y con eso trae sales y un montón de cosas. Entonces hay reacciones y al final vamos a tener óxido, pero hay reacciones intermedias que se dan, ¿no? Y reacciones intermedias, por ejemplo, así rapidito, déjenme les ya para terminar y lo dejamos para la siguiente, ¿no? Para que no esté muy pesado. Creo que es este. Así es este. Estas son algunas de las reacciones que se dan. Aquí tenemos el electrodo de hierro, libera dos electrones que se van hacia el otro electrodo que los va a pasar al líquido. ¿Qué pasa? En el líquido tenemos agua con sal. Entonces, los sodios se van a pegar al electrodo. Generalmente los electrodos usamos para ya hacer estudios. El electrodo se pone de platino o de carbón, porque no nos interesa qué se está reduciendo. Pero al pasar al platino, el platino le pasa los electrones al líquido, y en el líquido hay cargas positivas, que es el sodio, y cargas negativas, que es el cloro. El cloro van a buscar estos iones que son positivos y van a reaccionar con él. Van a reaccionar o van a reaccionar directamente con la superficie, pudiera también reaccionar con superficie, y van a generar hidróxidos. Y luego estos hidróxidos que están aquí, y aparte el agua también se va a reducir, porque tiene agua, no nada más la sal, el cloruro de sodio, se reduce y va a formar hidróxidos. Entonces sumémoslos y el cloro reaccionó y va a formar cloruro de hierro, y estos hidróxidos va a formar hidróxidos, y luego acá hay hidróxidos, y luego acá hay cloros, y al final vamos a tener hidróxido de hierro, y luego este hidróxido de hierro después se convierte en óxido, y aquí faltó poner esa reacción. Entonces no es solamente, son un montón de reacciones. Lo que a nosotros nos interesa es qué está pasando en el hierro. Esta es la reacción principal que nos interesa. Pero no debemos olvidar que en el líquido está habiendo un montón de reacciones. Hay agua, hay oxígeno por ahí disuelto. Y el agua, y hay hidróxidos, porque a veces es agua normal. En el laboratorio pues usamos agua deionizada y sin sales, pero el agua normal trae sales minerales, y esto se hace un rollo. Por eso cuando sacamos curvas, que lo vamos a ver más adelante, a veces no salen tan bonitas y métricas como sale en la literatura. Lo que nos interesa es esta parte. Esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, hasta aquí la dejamos. ¿Cómo se dedujo esto? A partir de aquí, después, en la siguiente, vamos a regresar un poquito y vamos a... bueno, podemos hacer esto. Podemos hacer... No, esto lo dejamos ya para la siguiente, ¿no? Vamos a dejarlo con la siguiente. Hasta aquí lo dejamos. Entonces, lo dejamos ahí. Si no, va a ser mucha información, ¿no? Hasta aquí lo dejamos. No sé si hay alguna. Entonces, aquí lo que nos falta es bueno, aquí lo dejamos. Déjenme y nos vemos la próxima.